Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias porque nunca nos dejas, a pesar de las circunstancias, tú permaneces fiel. Y hoy te pido que tu Espíritu Santo obre, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo te muevas de una manera poderosa en esta tarde. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. En este mes estamos hablando de ¿qué? Emociones, repite, emociones. ¿Por qué crees que estamos hablando de emociones? Porque es lo que se está moviendo en la actualidad. Es lo que mucha gente está tomando decisiones a través de las emociones. Y por eso es tan importante aprender a conocernos, aprender a saber, a distinguir qué es lo que está pasando dentro de mí. Y cómo vencer el temor. Y eso es lo que yo quiero hoy compartir contigo. Cómo vencer el temor. Nosotros desde que nacemos, yo me doy cuenta en el pequeñito de Omar, que a él no le gusta estar solo. Le gusta escuchar que hay alguien cerca de él. Y eso te hace pensar que se siente inseguro o se siente mal porque se siente solo. Y así empieza a trabajar el temor. Cuando eran niños, yo recuerdo a mis hijos, 2 de mis hijos les tenía miedo en la noche. Tenían luego de repente, ¡mamá! Y ahí salía yo disparada a ver a qué hijo. 2 de ellos, de los 5, en la noche tenía que ir a verlos porque algo estaba pasando. Y era temor a la noche, temor a la oscuridad. Y cuando crecemos y somos jóvenes, cuando somos adolescentes, crecen ahora los miedos son diferentes. Miedo a no ser aceptado en el grupo de mis amigos, miedo a ser rechazado, miedo a ser exhibido, a hacer el ridículo. Tantos miedos y a través de nuestra vida vamos aceptando miedos, vamos atrayendo miedos a nuestra vida. Y hoy en día, en tiempo de pandemia, no es la excepción. Así que uno de los más grandes enemigos es el temor. Uno de los grandes hombres hizo este comentario, dijo este pensamiento: el temor ha matado a más personas que la pandemia. El temor ha matado a más personas que la pandemia. ¿Por qué? Porque mata sueños, mata proyectos, mata planes, quita y mata o asesina tu paz. Y es por eso que el temor ha matado muchas cosas en la actualidad, tu paz. En el grupo de guerreras me impactó muchísimo el leer que hace 3 o 4 días un joven por el que estamos orando, y lo pusieron ahí porque él se escapó del hospital, joven, se escapó del hospital, se quitó todo, suero, todo, y salió del hospital porque dice que él tenía miedo que lo mataran, y se fue a su casa. Y obvio que ahorita está muy grave en su casa. ¿Qué lo impulsó a quitarse todo, suero, oxígeno, todo, y correr y huir a su casa? ¿Qué fue? El miedo, el temor. Porque cuando no conocemos a Dios, nos invade el temor desde la cabeza hasta los pies. Y hay tal bloqueo, hay tal choque que no podemos pensar, no nos deja pensar.
Pero vean lo que escribió Pablo en 2 de Timoteo 1:7. Esta palabra en lo personal a mí me confrontó. Y dice, primera Timoteo, ¿es primera o segunda? Déjame ver, donde dice que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino nos ha dado el espíritu de poder y dominio propio. Segunda de Timoteo, 1:7. Sí, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repite conmigo, el Señor no me ha dado un espíritu de cobardía, no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Analízalo. El temor, la cobardía es una emoción. Y el Señor nos dice, tú no tienes que vivir en esto, porque yo te he dado el poder. Repite conmigo, el Señor me ha dado el poder, me ha dado de su amor y me ha dado ¿qué? Dominio propio, para saber controlar esas emociones negativas que quieren invadir, que quieren llenar mi mente, que quieren llenar mi corazón. Y algo que es muy importante es que el temor, el que tiene temor, va ganando terreno en tu vida. El temor, así que no permitas que el temor sea parte de tu diario vivir, porque el temor funciona al igual que la fe. ¿De qué manera? El temor funciona así como la fe funciona en lo positivo. El temor gana terreno, igual que la fe. Así que tú y yo tenemos que escoger llenar nuestra mente y nuestro corazón del poder de Dios sobre nosotros. Y quiero compartir contigo 4 aspectos muy rápido. Número 1, reconoce tu temor y decide confiar en Dios. Reconoce tu temor y decide confiar en Dios. Y aquí tenemos la cita de Job 3:25. Y en el capítulo 1 de Job dice la Biblia que todos los días ofrecía holocausto por sus hijos, porque él temía lo que vino a su vida. Así que él todos los días ofrecía ofrendas porque él sentía que sus hijos estaban fallándole a Dios. Así que en Job 3:25 la Biblia nos dice estas palabras: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. ¿Qué estaba atrayendo Job a su vida? Temor. Dice, lo que yo temía, eso me vino. ¿Por qué? Porque el temor es como un imán que atrae las cosas negativas a tu vida. Y tú no me vas a dejar mentir cuando tú dices, ay, me duele la cabeza, ay, me duele la cabeza. Y te empiezas a viajar y dices, ¿por qué me dolerá la cabeza? Algo me está sucediendo. Ay, y creo que de la cabeza ya me está dando taquicardia. Y empiezas tú mismo a enfermar tu cuerpo, a traer la enfermedad, a traer el temor. Y tomas muchas decisiones en base a esas emociones negativas. No me van a ascender en mi trabajo. Yo nunca voy a poder progresar. Y tú mismo estás diciendo, jamás seré
bendecido. Porque, escucha, los pensamientos negativos actúan igual que la fe. ¿Cuál es lo contrario a la fe? El temor, la duda, la inseguridad. Y todas esas emociones son primas hermanas, van de la mano porque nunca va una sola. Siempre van acompañadas de más emociones. Así que Job atrajo ese temor y vino también lo malo. Y así que tú y yo tenemos que pensar y creer que lo mejor está por venir. Que el Señor va a usar tus circunstancias, que el Señor va a usar el tiempo de aflicción para que tú puedas crecer, puedas confiar y puedas caminar sabiendo que todo el control lo tiene el Señor. Amén. Eso es muy importante. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 112:7. En el Salmo 112:7, la Biblia nos dice así. Dice: no temerás recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. ¿Cómo dice su palabra? No debes de temer recibir malas noticias. Tu corazón estará firme. ¿Y qué? Confiado en el Señor. Hace como 2 semanas, en ese mismo día, de verdad, mi esposo y yo recibimos una mala noticia. Al rato otra mala noticia. No, unas 3 semanas. Y otra mala noticia. Y yo decía: Dios mío. Ya en la nochecita, la última, le digo, ya la cereza del pastel. Y hay días que se nos hacen tan difíciles. Pero algo que tenemos que aprender es a confiar en el Señor y que nuestro corazón esté firme en Él. Amén. ¿Estás conmigo? Tenemos que creer que lo mejor y que el control lo tiene el Señor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si estás de acuerdo conmigo, dale un fuerte aplauso al Rey. ¿Qué tengo que hacer? Como un diagnóstico médico, tienes que pensar a qué le tienes miedo. Reconoce tu temor. Llámalo por su nombre. Un médico, para que pueda dar un buen diagnóstico, tiene que saber tus síntomas. Un médico, para saber qué darte, qué medicamentos darte, tiene que saber qué sientes o qué está pasando. Igualmente, el Señor te dice: examina tu corazón y ten claro cuál es el temor que te está acorralando, porque es una prisión. El temor es una prisión, es una cárcel. Y tú tienes que tener bien claro cuál es el temor, a qué le tienes el temor. Mi hijo Oscar compartía en el primer culto: a mí lo que me da pavor son los ratones. A él, y él mismo decía: chico changote, y le tiene miedo a un ratón, ¿verdad? Y algo que a mí me daba mucho miedo antes, y de verdad, porque de niña un maestro me lo hizo notar, es hablar en público. Me dirán mis hijos: no se te nota, mamá, ¿verdad? Pero me daba mucho miedo hablar en público, porque un maestro, cuando estaba yo chiquita, me cuestionaba mucho de que yo soy zurda. Y recuerdo que enfrente, en el pizarrón, él me dijo algo sobre que yo escribía con la mano izquierda. Y eso me hizo ser tímida, insegura. Y me daba mucho miedo. Y ustedes no me van a creer, pero aún hasta la fecha, cuando tengo que compartir, me dan nervios. Pero yo lo he tomado por el lado bueno, porque esos nervios, esa agitación me sirve para motivarme a
a compartir y le pido, Señor, toma tú el control, que no sea yo, sino seas tú. Amén. Así que reconoce tu temor y confía en el Señor. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Amén. Escoge confiar en el Señor. Así que tú puedes vencer lo que ya conoces. Si tienes miedo a la pobreza, confía en el Señor. Tienes miedo a la enfermedad, confía en el Señor. A pesar de que sientas síntomas, a pesar de que tu cuerpo te esté diciendo, tú declara, el Señor está conmigo, no temeré mal alguno. Amén. Confía, cree, camina en la palabra. Amén, iglesia. Vamos al Salmo 56, 3 y 4. Este salmo es muy importante y te voy a contar en qué momento David escribió este salmo. David escribió el Salmo 56, en tu casa léelo todo, en un momento donde él estaba pasando una prueba tremenda. David estaba siendo perseguido por Saúl, quería matarlo, y en esa persecución él llegó a la ciudad filistea de Gat, y ahí el rey lo reconoció. El rey se llama Aquis. Tú puedes leerlo en Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10 en adelante. Ahí tú vas a ver, David confiesa, tengo miedo a morir. Pero algo que él pudo tener bien claro, que Dios estaba con él. Él no negaba sus emociones. Lo que él confesaba es, Dios está conmigo. Él no me va a dejar. Él tuvo que fingir que estaba demente para poder conservar su vida. Y cuando el pueblo de Gad lo vio, dijo, ¿no es este hombre que las mujeres cantan que Saúl mató a 1000 y David a 10,000? Véanlo ahora. Y caminaba como si fuera un retrasado mental para poder guardar su vida, porque él estaba solo. No había ningún valiente con él, pero él sabía que el Señor estaba con él. Y dice el Salmo 56:3, cuando siento miedo, ¿qué dice? Pongo en ti mi confianza. Cuando tengo miedo, fuerte, iglesia. Cuando tengo miedo, pongo en ti mi confianza. Versículo 4. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? No me quites ese pasaje, por favor. Reconoce tu temor y escoge confiar en el Señor. ¿Estás conmigo? ¿Cuál es tu temor? Cierra tus ojos y di, mi temor es este. Identifícalo y dile, hoy decido confiar en el Señor. Mi confianza es el Señor. En ti está mi fortaleza. Tú no me vas a dejar. ¿Quién dice un amén? Salmo 112:7. Salmo 112:7. La Biblia dice así. Ese creo que ya lo dije. No temeré de recibir malas noticias. Amén. Sino voy a confiar en el Señor. Mi confianza está en el Rey de Reyes. El mismo Dios de David es el mismo Dios ahora. El mismo Dios de David es el mismo Dios que está hoy contigo. El mismo Dios de David es el que está conmigo. No temeré. El Salmo 23 también David lo escribió cuando estaba en tiempos difíciles de prueba.
Amado, si estás pasando por crisis, escribe, canta tu mejor salmo para el Señor. Cuando estés en medio de la situación más difícil, tiene que salir lo mejor de ti para Él. Amén. Así que nuestra fe debe de ser confiar en el Señor. Número 2. Empieza a alabar a Dios hasta que remuevas, se vaya el temor. Recuerda, la fe no es ausencia de temor. La fe es confiar a pesar de las circunstancias y volar en esa fe, no quedarte en esa cárcel, en esa prisión de temor y de incredulidad, sino confiar a pesar de las circunstancias. Cuando decides confiar en el Señor, empieza a desaparecer el temor en tu vida. Así que confía. Entre más confíes, el temor se va a ir. Entre más pongas tu confianza en el Señor, el temor irá desapareciendo. Amén. No temeré, aunque, amado, no tengas en momentos difíciles, no tengas cabeza para orar, pero ten corazón para alabar al Señor. ¿Has estado en esos tiempos? Yo sí. Yo recuerdo una vez que estaba en una situación difícil. Lo único que lloré y bramé y clamé fue: Señor, ayúdame. Esa era mi oración, y la dije y la dije y la repetía y la repetía, y yo lo único que podía decir es: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Hasta que pude experimentar paz en mi corazón. Y clamé por un largo rato. Y pude yo limpiar mis lágrimas y sentir esa paz y ese gozo que solamente el Señor da. Alaba al Señor, aunque no tengas cabeza para orar. Por eso lo puse ahí. Pero tendrás corazón para alabar al Señor. ¿Puedes darle un fuerte aplauso para que se vaya el temor? Para que se vaya la aflicción. Para que el Señor empiece a obrar poderosamente. Así que alaba al Señor, alaba al Señor. Levanta tus manos, entre más lo hagas, levantes tus manos en tiempos difíciles, el temor se irá. Alaba al Señor, invade tu pensamiento y tu corazón de alabanza, y vas a ver, el temor va a huir de tu vida cuando levantamos nuestras manos. Recuerdo a ese cantor levita de Guatemala que murió de cáncer. Y él cantaba: cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Cuando levanto mis cargas, el Señor me fortalece, me consuela. Cuando levanto mis manos, algo sobrenatural empieza a suceder. ¿Por qué? Porque cuando levanto mis manos, estoy reconociendo mi total dependencia de un Dios todopoderoso que me ama. Pero tienes que practicar, orar, buscar su presencia, buscar su dirección, buscar su voluntad y alabar al Señor. ¿Estás conmigo? Fíjate lo que dice en la palabra de Dios. Isaías 51, versículo 11 y 12. Isaías 51, 11 y 12. La Biblia dice así: volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cánticos de júbilo. Su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría, y se apartarán de ellos ¿qué? El dolor y los gemidos. Cuando tú te gozas en el Señor, aún la queja, el dolor, la inseguridad, la enfermedad huirá. Huirá. Porque Jesús no vino a poner enfermedad. Jesús no vino a predicar el miedo. Jesucristo vino a traer salvación. Jesucristo vino a traer sanidad. Jesucristo vino a traernos libertad. Jesucristo vino a traernos el gozo del Señor.
porque Él lo vivía. Hace rato el pastor Junior decía de la barca. ¿Por qué Jesús dormía mientras sus discípulos tenían miedo? Porque así lo dice literal. Ellos tenían miedo. Sin embargo, Jesús dormía en medio de la tormenta. Porque Jesús sabía que su Padre estaba con Él. Amén, iglesia. Amén. Así que tenemos que aprender a confiar. Número 3. El miedo desaparece cuando creo que Dios está conmigo. El miedo desaparece cuando Dios está conmigo. El miedo desaparece cuando creo que Dios está conmigo. Amén, iglesia. Y en el Salmo 118, versículo 6, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Salmo 118. Todos juntos. La Biblia dice: el Señor y no, ¿qué me puede hacer un simple mortal? ¿Qué me pueden hacer los enemigos? ¿Qué me puede hacer la enfermedad? ¿Qué me puede hacer las circunstancias? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está de mi lado, ¿quién contra mí? Si el Señor tiene el control de mi situación, ¿quién contra mí? Si el Señor está en medio de esta turbulencia, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? No temeré mal alguno. Amados, esto es importante. Romanos 8:31, eso nos dice la Biblia. No tengas miedo, yo tengo el control, yo estoy contigo. Amén. Amén, iglesia. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Pero ¿cómo puedo tener esa seguridad de que Dios está conmigo? Búscalo con todo tu corazón. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el Señor te llenará de su presencia. El Señor te llenará de su paz. El Señor te llenará de su gozo. Amén. No mires tus circunstancias, solamente pon los ojos en Él. Puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo el Señor. Da un fuerte aplauso al Señor. Romanos 8:15, la Biblia nos dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos. Repite conmigo: como hijo, y les permite clamar. Tú no recibiste un espíritu de cobardía que te va a tener esclavizado, sino de hijo. ¿Qué hacen tus hijos cuando tienen miedo o algo está sucediendo? ¿Con quién corren? Corren a buscarte, a refugiarse, y levantan sus manitas para que tú los abraces y los consueles, y ellos se sientan protegidos. Es la misma situación con nuestro Papá Celestial. Corremos a sus brazos. Corre a tu lugar secreto. Ahora que estábamos en Tepic, estábamos mi esposo y yo, y prendí la tele y estaba la película de El Cuarto de Guerra, y volví a verla y dije: wow. Hasta dije: quiero tener una tarde de cine con las mujeres. ¿Cómo ganó ella las batallas?
orando, teniendo bien claro cuáles eran sus peticiones, teniendo bien claro, pegado en la pared, cuál era su clamor, teniendo en la pared cuál era su petición al papá, que todo lo puede. Señor, haz esto en mi esposo. Señor, haz esto en mi vida. No que te estás viendo tus circunstancias y aún tú sientes una autolástima por ti mismo y por tu condición. ¿Qué tipo de papá tienes? Tú y yo tenemos que aprender a confiar en el Señor. Él nunca te va a dejar. En las circunstancias más difíciles, Él estará contigo. Si Él está conmigo, ¿de qué vas a temer? Amén. No estás solo. El Señor está peleando tus batallas. Debes aprender a estar tranquilo, porque nuestro Señor estará en medio de las circunstancias. Amén. Amén, iglesia. Aunque te sientas en prisiones, corre y busca al Señor. Corre y búscalo, clama, alaba, adora al Señor, y te aseguro que saldrás renovado, gozoso y confiado, y con una paz, como dice en la Biblia, que rebasa, que sobrepasa mi pensamiento, mis emociones en Cristo Jesús. Número 4 y último. Así que mientras más alabes, mientras más creas que el Señor está contigo y que tú eres su hijo, el temor se irá. Cree, confía, alaba, busca al Señor. Alguien me preguntó en esta semana: pastora, ¿cómo usted oye la voz de Dios? Porque el Señor sí habla. Le digo, el Señor te habla de 3 maneras diferentes. A través de su palabra, ¿sí? Porque Él te habla. Si tú no lees la Biblia, Él no vas a poder escuchar su voz. Y también te habla cuando viene un pensamiento a esa lucha o ese cuestionamiento que tú tienes. El Señor te habla y te dice: no temas, yo estoy contigo. No te fijes en los demás. Tú camina tomado de mi mano. El Señor pone esos pensamientos y en sueños. El Señor también te habla a través de sueños, porque Él se presenta a sus hijos. Él no se queda quieto. Él siempre está contigo. Número 4. Número 4, sí. Permanece y confía en el amor de Dios. Amén. Yo quiero decirte algo. Si Dios está de tu parte, tú tienes que estar seguro. Amén. Número 4, permanece y confía en el amor de Dios. Primera de Juan 4, versículo 12. Primera de Juan 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, ¿qué dice? Dios permanece entre nosotros. Quiero dejarle ahí. ¿Quieres tener la seguridad de que Dios está contigo? Amémonos unos a otros. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, ¿qué dice? Dios permanece entre nosotros. Y entre nosotros, ¿qué dice? Su amor se ha manifestado plenamente. Entre más ames, su presencia se hará más real a tu vida. Entre menos ames, tú vas a sentir al Señor ausente de tu vida. Entre más temor tú tengas, la confianza y la fe se van a ir.
Pero si yo decido confiar, amar, alabar al Señor, el temor, la ansiedad, la tristeza, la enfermedad y todas sus amigas se irán, huirán, porque hoy escojo confiar en el Señor, amar al Señor, servirle con todo mi corazón, y entonces estaré seguro de que Él está conmigo. Yo de verdad siempre eso trae a mi corazón cómo Jesús pudo perdonar a sus discípulos, a los más cercanos a su corazón. Cuando más los necesitó, no hubo nadie con Él. Ni el discípulo amado, ni Pedro, que Él decía, jamás te voy a dejar. Nunca hubo una palabra de reproche, de contienda, de ira, de juicio, que le haya dicho, cállate tú, Pedro, payaso, sangrón, hipócrita. Me vas a negar al rato. Sino Jesús veía a sus discípulos con tanto amor y con tanta misericordia. ¿Y sabes cómo podía lograr Jesús esto? Levantándose de madrugada para buscar la dirección, buscar la voluntad de su Papá celestial. Así Jesús pudo vencer todas las cosas, a todos sus enemigos, buscando a Dios con todo su corazón, buscando a su Padre todos los días. Él pudo vencer, Él pudo contener dominio propio de sus emociones. Amén. Así que permanecen en el amor del Señor. Y dice el siguiente versículo 18 de Primera de Juan 4. Dice así, desde el 17: ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como quién, como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Todos juntos, la Biblia dice así: cuando yo temo un castigo, ¿es porque no estoy viviendo, caminando en el perfecto amor de Dios, sino que tengo heridas, rencor, resentimiento, y no he podido perdonar, no he podido soltar, no he podido amar a mis hermanos? Yo tengo una amiga de hace 50 años, más de 50 años, y ella me ha fallado muchas veces, y yo le he fallado muchas veces, y sé que me está viendo ahorita. Pero algo que hemos podido superar en todos estos años es el amor de Dios. El amor de Dios en las dos. El amor de Dios nos llena, nos completa y hace que vivamos con gozo y con paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el temor, el resentimiento va a traer consigo un castigo. Ponte de pie, amado. Y por último, el Salmo 34:4. Todos juntos. Busqué al Señor
¿Y qué hizo cuando tú buscaste al Señor y Él te respondió? Otra vez, fuerte. Otra vez. ¿Qué hizo el Señor cuando tú le buscaste? Él respondió. Él te escuchó. Él está junto a ti. Él nunca te va a dejar. Amado, en eso tenemos que caminar. Puedes dar un fuerte grito de júbilo. Más fuerte. Más fuerte. Ahora dile: Señor, lléname. Lléname de tu presencia. Lléname de tu gozo. Lléname de tu paz. Lléname. Vete conmigo. Está conmigo. Mi casa y yo te serviremos. Mi casa y yo te buscaremos. Mi casa y yo estaremos, Señor, en tu presencia. Bendice a ese amigo, a esa amiga, a ese hermano, a tu papá, a tu mamá que te hirieron, que te lastimaron. Y dile: hoy voy a permanecer